SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Pone la mañana en camino Alejandro Pacha Sánchez, acá en el 98.7. Hola Ale, buen día, bienvenido. Buen día, tocayo, ¿cómo le va? Bien, ¿y vos? Muy bien, estamos aquí, más contento ahora que salió el sol. Bien. Campeando el temporal y ahora con el solcito un poco mejor. No sé si me hablas del tiempo o de algo más. Bueno, es todo una sola cosa. Porque de verdad, sí, más allá de necesaria dosis de picardía, de verdad que luce de algún modo así la circunstancia política en general y la de tu partido, la del partido de gobierno en particular, acerca de un tema que definitivamente se había transformado en un problema político. Sendic en general, en el último tramo, el uso de la tarjeta corporativa, la decisión del tribunal y la necesaria decisión que con esos insumos arriba de la mesa tenía que tomar la fuerza a través de uno de sus órganos máximos de conducción, el Plenario Nacional. Si no me equivoco, el segundo después del Congreso, ¿no? El primero después del Congreso. Está el Congreso y después está el Plenario. El Congreso y después viene, está bien, el primero después del Congreso, está bien, mejor formulado así. Sin embargo, de algún modo esto se desactiva con la renuncia del vicepresidente Sendic y el ya consabido desenlace. Mañana la Asamblea General lo va a tratar y de inmediato será Topolansky la nueva vicepresidenta de la República. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que siente el diputado, el hombre de política, el hombre del gobierno, Alejandro Pacha Sánchez? ¿Es alivio? A ver, yo creo que estamos en una mezcla de muchas sensaciones. Yo particularmente siento dolor, siento tranquilidad y diría hay una cuota de esperanza. Por eso decía, después del temporal, ayer estuvo bastante gris y todo el fin de semana así lo estuvo, tanto en términos políticos como en términos climáticos. Dolor, ¿por qué? Porque bueno, porque hay un compañero que se llama Raúl Sendic que está pasando un muy mal momento, ¿no? Y que hay que entenderlo y hay que solidarizarse en ese contexto con la persona, ¿no? Por el producto de la situación en la que está viviendo y que tomó una decisión muy trascendente y muy importante, como es renunciar a la vicepresidencia de la República. Tranquilidad en el sentido de que el Frente Amplio demostró de que actúa conforme a normas éticas que nos autoimponemos y que son suficientemente exigentes y que tenemos la capacidad para juzgar a cualquiera de nuestros compañeros o compañeras, no importa el cargo, nombre o apellido, y hacerlo con responsabilidad y con dureza, criticando las cosas que hay que criticar, ¿no? Es decir, yo creo que el Frente Amplio demostró que tiene todavía esa reserva moral y ética en su fuerza política, decir, bueno, ¿se acuerdan de aquel programa Caiga quien caiga? Bueno, no importa quién sea, si comete un error, hay que juzgarlo, hay que analizar ese error, hay que marcar ese error, decir, bueno, acá hay un error, acá hay un mal uso de un instrumento que se llaman tarjetas corporativas, que son para usarlos para determinada función, se utilizó para otra, eso merece una sanción. ¿Eso quiere decir que sea ilegal? No, es legal, pero del punto de vista ético nosotros juzgamos con un estándar mucho más alto a nuestros compañeros. Así que en ese sentido creo que el Frente Amplio demuestra que tiene esa reserva y esa capacidad para hacerlo. Eso demostró el proceso, hubo un fuerte debate en todo el plenario. Y tranquilidad en el sentido de que, o esperanza en el sentido de que, bueno, hemos marcado, digamos, o por lo menos el Frente estaba sentado en el banquillo de los acusados entre si tenía que defender a uno de los suyos, es decir, barrer para abajo la alfombra y hacer como que nada había pasado, o si tenía que pasar esta prueba, y si pasar esta prueba sancionando a un compañero o marcándole sus errores, reconociendo sus errores, significaba además un quiebre dentro del Frente Amplio, que podía generar una crisis política. Yo creo que logramos transitar ese proceso, como sigo insistiendo, sin dolores, sin debates, sin discusiones, pasaron todas esas cosas. No sin eso. Claro, no sin, o sea, con todo ese proceso, pero el Frente Amplio sortió esa prueba, digamos, ¿no? Es una prueba fuerte, no quiere decir que esté todo resuelto, ¿verdad? Todavía va a permanecer mucho, hay que surcir mucho dentro del Frente Amplio. Creo que Sendic termina al cabo de este proceso, dando un paso al costado, en función de reconocer en parte. ¿Obligado, como dice Constanza Moreira, Pacha? Bueno, uno puede pensar que está obligado por las circunstancias, ¿no? Yo no creo que nadie a Sendic lo obligaron a renunciar. Sí.
no entiendo bien por dónde va Constanza. Francamente, a mí me sorprendió el sábado cuando Sendik presentó la renuncia. Es cierto que hay tres cuestiones con respecto a Sendik, ¿no? Es decir, primero, había una situación de asedio político, podemos decirlo de alguna manera, en donde, bueno, fue durante 2 años titular de prensa, objeto de una serie de lo que volvió a decir el presidente de la República. Fue objeto de eso. Por supuesto que eso se debe a determinados hechos que uno los puede criticar, condenar y ser duro con ellos, pero también a la persona Sendik se la asedió de esa manera. Se la asedió a tal punto de que uno, y lo voy a decir en términos personales, uno iba a cualquier lugar del país, a una entrevista escrita, radial, televisiva, y ya sabía, si era del Frente Amplio, que la mitad de la entrevista se le iba a llevar el tema Sendik. Fuera por lo que fuera la entrevista. Siempre esa pregunta acerca de Sendik, su opinión, que esto, que lo otro, iba a estar. Muy bien, eso es una general. El otro elemento me parece que el propio Sendik, incluso lo ha hecho en declaraciones públicas, recorriendo comité de base, diciendo, bueno, reconocemos que hay errores, reconocemos los errores cometidos, todos cometemos errores. Y lo importante cuando uno comete un error es asumirlo, ¿verdad? Decir, bueno, me equivoqué acá y ser responsable con respecto a esa actitud, y creo que Sendik lo que termina haciendo es decir, bueno, doy un paso al costado porque esta situación ya no da para más, la situación de crítica, de enojo de la sociedad, y también las dificultades, incluso la crítica que le estaba haciendo el propio Frente Amplio o el propio tribunal al compañero Sendik, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido el proceso. Yo me pongo en primer lugar, yo sé que hay mucha gente que estaba como enojada, hay dos sensaciones, ¿no? Hay gente que estaba enojada por la situación en la que estaba Sendik, y ahora también hay gente que está enojada porque Sendik renunció, ¿no? Sí. Y entonces hay que tratar de trabajar o atender esas dos sensaciones que están en nuestra sociedad. El Frente Amplio o la conducción política del Frente Amplio tiene que ponerse por arriba de esos sentimientos y poner, en definitiva, el proyecto sobre la mesa. Creo que Sendik hizo lo que tenía que hacer, fue sensato, fue responsable. Comparto con Vázquez que fue valiente, y creo que el Frente Amplio hizo lo que tenía que hacer. Y me parece que esto, y yo termino con esto, ¿no? Porque es importante. Cualquiera de nosotros puede cometer un error. Cualquiera, y más los que estamos en gestión pública. Y esos errores a veces puede ser, a ver, ¿cómo decirlo? Acostumbrarse a determinados privilegios, ¿verdad? Que para nosotros no son buenos. Y entonces hacer uso de esos privilegios en función del Estado, ¿verdad? Tengo otro tema que preguntar. Yo lo que quiero decir es, frente a esa situación, cualquier compañero que se desvíe, y se puede desviar, no hay que olvidarlo, condenarlo de por vida, no. Hay que criticarlo, hay que abrazarlo, cuestionarlo duramente, y si hay que cortarle la cabeza mañana al Pacha Sánchez porque se equivoca, el Frente Amplio lo tiene que hacer. Porque lo que vale es el proyecto del Frente Amplio. Lo que vale es la propuesta programática que trae condiciones para mejorar la vida de los uruguayos. No vale nuestros lugares. Nosotros somos fusibles en esto. Si tenemos que mañana dar un paso al costado, hay que hacerlo porque el proyecto vale mucho más. Ahora, sin embargo, está muy claro lo que decís. Sin embargo, vos insistís. Hasta te podría decir que puedo llegar a entender desde dónde, pero como además de persona sensible, que estoy seguro, y cuidadosa y respetuosa que no sos, antes que nada, por algo estás conversando en este micrófono, un hombre de la política. Vos decís, cualquiera puede confundirse acerca de los privilegios. Y alguien podría decirte, no, Pacha, no cualquiera. Hay gente que, aún teniendo a mano los privilegios, más que abrazarse a los privilegios, prefiere abrazarse a las responsabilidades. Claro. Y no necesariamente, igual que la varicela, a cualquiera nos puede pasar. La idea, mira, viste que no te estoy jugando mal, quería entender lo que dijiste y de dónde, pero la idea de que cualquiera puede equivocarse da la sensación que del mismo modo cualquiera puede contraer varicela y cualquiera puede usar mal los beneficios desde una perspectiva no ética. Y yo como ciudadano de la República diría que no estoy tan seguro de esa frase. Yo diría que no necesariamente a cualquiera le puede pegar la varicela, y que hay gente que ha estado muy cerca de obtener privilegios y no lo ha hecho y ni siquiera se le ha pasado por la cabeza. No, a ver, yo comparto contigo. Cuando yo digo cualquiera, digo que frente a un error lo que hay que hacer es cuestionarlo, criticar ese error, ¿no? Frente a constatar ese hecho. Pero después hay que tener una actitud tremendamente vigilante para que eso no suceda. ¿Por qué? Porque lo dijo Artigas, ¿no? La vanidad humana es complicada y solo el freno de la ley lo puede hacer, el freno de la ley y la Constitución. ¿Por qué digo esto?
Digo esto porque yo analizo la situación de Sendik como parte de esa situación. Entiendo. Y lo cuestiono, y fui muy duro, incluso previo, antes del tribunal. Yo fui muy duro con algunas actitudes de Raúl, o sobre mis opiniones. Y soy muy duro, o tratamos nosotros de ser muy duros con nuestros propios compañeros. Yo te voy a poner 3 ejemplos, ¿no? Es decir, yo me pongo en primera persona, pero porque esto nos involucra, porque uno forma parte de la cosa pública, ¿verdad? Nosotros incluso hemos propuesto algunos proyectos de ley para evitar estas cosas también, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner 2 ejemplos. Yo cuando viajo al exterior devuelvo los viáticos que me da el Parlamento. Ajá. ¿No? Lo que me sobra lo devuelvo. Hay legisladores que no lo hacen, ¿no? ¿De distintos partidos? Sí, de distintos partidos. ¿También del tuyo? Sí, hay de todo. Entonces, a mí me parece que nosotros presentamos un proyecto de ley para que los legisladores cuando viajan al exterior vuelvan con las boletas, rindan las cuentas con las boletas y el resto lo tienen que devolver. Eso hoy no existe en el Parlamento. Presentamos un proyecto de ley, por ejemplo, para generar que el patrimonio de los legisladores se conozca. Y esto tiene una importancia por lo siguiente, Alejandro. La ley de financiamiento de los partidos políticos establece que no hay límites para que los candidatos financien su campaña. Es decir, un candidato puede poner todo el dinero que quiera poner en su campaña. Uh-huh. Entonces, si eso es así, yo tengo que saber, como yo sé cuál es el sueldo del legislador, tengo que saber cuánto es su patrimonio, porque si no le puede venir plata por el costado y la pone él. Con 700 millones de dólares. Claro, y vos cómo hiciste para sacarlo. Bueno, yo tengo que conocer el patrimonio de antemano. Nosotros presentamos un proyecto en ese sentido. Presentamos un proyecto para que las empresas privadas no financien a los partidos políticos, porque nos parece que no porque recibir dinero de una empresa sea un acto de corrupción, sino porque el recibir dinero de una empresa puede permitir que mañana esa empresa diga, mirá, yo te financié la campaña y necesito esta ley que me beneficie a mí, aprobámela. Sí, ¿no? Esta licitación, acuérdate de mí. Bueno, entonces, eso hay que prohibirlo, eso no estaba prohibido en el Uruguay, es decir, las empresas financiaban. De hecho, los partidos tradicionales, el 60% de su financiamiento es de las empresas privadas. El Frente Amplio tiene un menor financiamiento de las empresas privadas. Pero bueno, hay que presentar esto para generar transparencia. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con este conjunto de cosas? ¿Qué me decís? Que las empresas privadas, aún, como ha pasado en el último tramo histórico, sabedor de que el Frente Amplio era el favorito, aún así apoyaban menos que a otros partidos? Sí. O sea, el financiamiento de los partidos, un estudio que hizo Rafael Piñeiro, que la verdad que es un excelente estudio. Sí, para la Universidad Católica. Demuestra justamente cuál ha sido el financiamiento de los partidos en la última campaña electoral, cuáles son los porcentajes, inclusive habla de otras cosas. Pero lo que digo con esto es, no nos podemos acostumbrar a esas situaciones. Yo fui presidente de la Cámara de Diputados y llevé adelante un programa que se llamaba 30 años más democracia, hicimos una serie de actividades. Sí. Y yo no realicé ningún viaje al exterior siendo presidente de la Cámara. Esto no me hace ni mejor ni peor, pero digo, ¿por qué no realicé ningún viaje financiado por el Parlamento? Porque entendía que era presidente de la Cámara, tenía que dedicarme 100% a la gestión en el Uruguay y no tenía que ir. Salí 2 veces al exterior y las 2 veces que salí fueron por actividades político-partidarias y no fueron financiadas con, digamos, los pasajes no los pagó el Parlamento, ¿no? Sino tu sector político, tu partido político, en ese caso, quien te haya invitado. En ese caso fueron quienes me invitaron. Hice 2 viajes. Uno que tenía que ver una escuela de formación en Ecuador y luego fui de veedor internacional a las elecciones de Venezuela. Esos son los 2 viajes que hice como presidente de la Cámara. Tampoco me parece que es bueno y hasta puede lucir demagógico la idea que hay veces que, y mucho más un país como el nuestro, debe nutrirse en el exterior. Yo defiendo. Y su gobernante y sus dirigentes hacerlo. Yo defiendo la ida del Parlamento de la República a 3 organismos que son importantes. La Unión de Parlamentarios Mundiales, que es donde va el Parlamento uruguayo, el Parlamento latinoamericano y caribeño y el Parlasur, que en este caso no vamos muy lejos porque estamos acá en la Rambla, ¿no? Porque la sede del Parlasur está acá en Montevideo. Esos 3 organismos son los que participa el Parlamento, que son organismos internacionales, parlamentarios, y está muy bien que vaya. Luego después hay algunas otras misiones oficiales, pero ¿qué es lo que pongo? Es decir, guarda con, porque todo está armado como para decir, bueno, yo puedo porque el presidente de la Cámara puede definir a dónde viaja. Sí. Porque además se paga él el viaje, digamos, porque quien financia el viaje es el presidente de la Cámara, que es el ordenador de Vasco. Entonces dice, bueno, yo quiero ir a ver tal lado, conocer tal experiencia, decide y lo hace, y pide una invitación y va. Sí, esto lo pongo en este contexto de decir, bueno, tratar de ser y parecer, para nosotros es importante, tratamos de construir eso, no decimos que somos ni mejores ni peores nosotros, ¿no? Los del MPP nos hemos autoimpuesto un tope salarial, que es una tercera parte del salario de un legislador. Los comunistas menos todavía, ¿no?
No sé cuánto, no tengo idea. De verdad me decís, no, creo que cobran menos que ustedes todavía. No sé, no tengo idea cuánto es, pero nosotros nos fijamos. Bueno, ¿ves que los legisladores comunistas siempre te piden un cigarro o algo así? No, ni tanto. Plata, pobre muchacho. Los de financia el partido lo financia el pueblo. Yo vengo de una familia comunista y ese era un lema del Partido Comunista. Pero eso lo sabías antes de las tablas, ¿no? Claro. Igual yo tengo una formación bastante extraña. Mi padre era comunista, mi madre era católica, así que leí el manifiesto comunista y tomé la comunión. Bueno. ¿No? Era un acuerdo familiar que había ahí. Pero ¿qué quiero decir? A ver, el relato viene en el sentido de hay que tener mucho cuidado cuando uno está administrando la cosa pública, porque está en el ojo de la tormenta, porque puede ser objeto de muchas críticas, o incluso en la sociedad moderna puede ser, en esta sociedad actual, donde a veces exteriorizamos muchas veces nuestras frustraciones y lo hacemos por medio de las redes sociales, a veces la sociedad se comporta como una especie de horda que pide cabezas, ¿no? Si hay que cortar cabeza, y eso hay que tener mucho cuidado porque estamos jugando con algo delicado, que es la democracia, ¿no? A mí con relación al caso Sendik, porque ahora quiero hablar de lo que se viene, ¿verdad? Hay dos asuntos que yo todas las mañanas, los oyentes de la mañana en Camino lo saben, tengo un espacio que se llama Dime qué sabes y te diré qué diario lees. Leo la tapa de los diarios, como todos mis colegas, todos leemos la tapa de los diarios, solo que no lo hago diario a diario, sino que voy comparando. Este dice esto y este dice aquel, etcétera. Bueno, ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque yo mismo acuñé la frase, que no es ninguna originalidad, así que nadie me tiene que premiar por nada, el Sendik nuestro de cada día. Va implícita en esa frase que Sendik se transformó desde hace un año largo, 2 años, en tapa casi cotidiana, y eso desgasta al más pintado. Viene Messi y lo desgasta Messi también. Sí. Pero cuidado, porque hay algo que también he dicho y que tiene que ver con la narración, el relato de los hechos. El presidente ha dicho una vez más, y tú ahora lo suscribiste, del asedio del cual fue víctima Sendik. Pero cuidado, porque, y acá es la pregunta que quiero hacerte, ese parece ser si no se entiende bien, la desvirtuación de los hechos, y tiene que ver el asedio, démoslo por bueno solo para seguir conversando, en todo caso es fruto de acciones que por sí y ante sí protagonizó el propio Raúl Sendik. Sí, que exista asedio no le quita responsabilidad a Raúl. Lo primero es lo primero, y lo primero fueron las acciones frágiles desde distintas perspectivas que protagonizó el hasta ahora vicepresidente de la República. No, yo eso estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, me parece que hay pero hechos. Al hacer hincapié en el asedio, da la sensación que los malos son los que. Pero mira que el que llegó tarde a clase fue usted, mi amigo. Claro. Uno puede llegar tarde a clase. Ahora, el problema es que si por esa llegada tarde a clase lo martiriza los 365 días del año, ¿no? Sí. Es decir, llegó tarde el primer día de clase, y después la maestra se lo repite todos los días al comenzar la clase, de que Jaimito llegó tarde, es como una estigmatización. Yo lo que digo es, después surgieron nuevos hechos. Yo no digo que, o sea, a ver, decir que estuvo asediado es una constatación, digamos, de la realidad, porque era parte de, a ver, yo no entro en las teorías conspirativas. Luce como querer alivianar la responsabilidad. Claro. Yo lo que digo es, no hay registros en la historia del país de que a una figura política se la persiga, no, a ver, vamos a sacar el perseguir, el verbo. Pongamos mucho más el Frente Amplio, que sabe de persecuciones, ¿no? Sí, pero por eso mismo. Pero que en realidad se lo coloque en primera plana durante 2 años. No hay registro en la historia del país con ningún político. Con esto que decís vos, yo no tengo ningún problema en coincidir. Es así. Lo digo como hombre que trabaja en los medios, que día a día ve, lee y escucha. Entonces, bueno, todo ese capítulo fue parte de un problema. Claro que radica en parte en algunos hechos y decisiones, a mi juicio, equivocadas, ¿no? A mi juicio equivocadas, y a juicio del Frente Amplio también, porque el Frente Amplio se aprestaba a sancionar a Raúl Sendik por el mal uso de la tarjeta corporal. Que tampoco quiero eximirlo, pero digo, para dimensionar lo que está pasando, porque uno mira en el mundo. A mí me llamaron algunos legisladores, pues yo integro el Parlamento Latinoamericano y otras cosas más, me llamaban, y fíjense en lo siguiente, y esto no es tampoco exculpatorio de nada, ¿no? A ver. Nosotros, más allá de que son varios temas, pero en el caso de la tarjeta corporativa hemos sancionado duramente a un vicepresidente de la República por el uso de una tarjeta corporativa de una empresa, donde en promedio gastó $14 por día durante su gestión. $14 por día, que no tiene capacidad para justificarlos o serían injustificados en los gastos. $14 por día. Entonces, cuando el mundo entero, y a mí eso también me enorgullece, cuando el mundo entero mira
y está discutiendo sobre escándalos de corrupción de millones de dólares, ¿no? Del sistema político, y a veces miran acá y dicen, no, como alguna puso por ahí o dijo, Sendik se va por corrupción, ¿no? Nos miran y dicen, pero los uruguayos están un poco locos. Ojalá sigamos siendo locos. De que para nosotros no importa el monto, sí importa la actitud, porque ahí está la clave ética, ¿no? Es decir, bueno, el Tribunal de Conducta Política fue clarísimo al respecto. Sí. Por eso digo, pero ahí está la clave ética. Pero creo que también. La clave ética no habla de montos. Claro, pero dimensionemos también de lo que estamos hablando, porque no estamos hablando de una persona que se enriqueció. No estamos hablando de una persona que hizo uso de dineros públicos para pasar a ser millonario. Me interesa esa perspectiva. Y ese tema me parece que hay que ponerlo en esas dimensiones, no para exculpar a nadie, sino para dimensionar lo que estamos haciendo. Entonces hay un colega tuyo que puso un tuit que me pareció maravilloso, dijo, bueno, ingresamos, porque claro, algún legislador de la oposición también lo había dicho, ingresamos a el Club de las Repúblicas Bananeras, junto con Suecia. ¿Verdad? Lo decía, por supuesto, irónicamente, porque en Suecia dimitió una ministra por haberse comprado una barra de chocolate. Sí, creo que Toblerone. Sí, una Toblerone por gastos del Estado, ¿no? Es decir, bueno, y tuvo que renunciar. Bueno, eso habla bien, habla bien. Y por eso yo digo que el Frente Amplio con Dolores sale fortalecido, porque marca esta cuestión. Y quiero recordar otra cosa. El trabajo periodístico, yo no soy, y lo habrán escuchado generalmente, mi abuela siempre decía, hay algo que nunca cae al suelo y es la culpa. Siempre alguien tiene que ser culpable, ¿no? Caer en el lomo de alguien, ¿no? Entonces a veces eso de caer en el lomo de alguien es sacarse responsabilidad. Entonces a veces se crean esos cucos, ¿no? Es la prensa, es tal cosa, es tal otra. Ahora, los periodistas hicieron su trabajo, denunciaron lo que entendían que tenían que denunciar, publicaron lo que tenían que publicar, y hicieron uso de un instrumento que creó el Frente Amplio, y yo me siento orgulloso también de eso, porque ese instrumento se llama Ley de Acceso a la Información Pública. Sí, señor. Y eso fue una ley que se presentó, que lo impulsó primero la sociedad civil, CAINFO particularmente, etcétera, etcétera, y que el Frente Amplio le dio aprobación, y que permite que cualquier ciudadano se presente a una oficina pública y pida la información, toda la información pública que puede ser sobre él, o sobre terceros, o sobre las decisiones que llevó adelante un jerarca. Y es así como se pidió la información de las tarjetas corporativas. Y eso habla bien del Uruguay, de que tenemos que generar transparencia. Y yo lo resumo en esto nada más. El Frente Amplio demostró que como aquel programa argentino, que decía, caiga quien caiga, es capaz de juzgar la actitud ética y política de sus integrantes sin importar las consecuencias, sin importando lo sustantivo que es nuestros estándares en términos de mirar la cosa pública en términos éticos. Brevísima pausa, estamos poniendo la mañana en camino. Al regreso seguimos conversando con Pacha Sánchez. Es interesante esto, lo de la dimensión de la que hablabas, del dinero, y me queda claro que no es justificando ni suavizando las responsabilidades. Y además, en todo caso, yo prefiero estar en la lista de los países como Suecia, ¿verdad? ¿Verdad? Por supuesto. Porque vos hablabas de tu niñez, de tu educación. A mí siempre me vendieron el verso, y a mí me gusta, sin que signifique estar de espaldas a mis hermanos latinoamericanos, a mí me gusta compararme con los mejores del mundo, claro, ¿no? Por supuesto. En todo sentido, desarrollo humano, económico, en todo sentido. Lo mejor, yo quiero ser como esos, ¿estamos? Sí. Bueno, a propósito, también se ha dicho, hablan del short, hablan del colchón, pero no hablan de los 600, 700, 800, también los números son de ANCAP. Y acá me pregunto si ustedes, los gobernantes, ¿qué batalla van a dar en ese sentido para, como decía aquel, separar paja del trigo? Una cosa, tus colegas de la 711, ¿van a aceptar la renuncia? ¿Van a votar en la Asamblea General? ¿Qué información tenés al respecto? Y Lucía Topolansky ahora será la vicepresidenta de la República, pero más que la vicepresidenta, en la cotidiana va a ser presidenta de la Asamblea General y presidenta del Senado. Esto significa que el MPP va a tener más votos, entonces, en la Asamblea. ¿Qué posibles cambios puede haber? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Pacha Sánchez. Ya está con nosotros Álvaro El Curi en su habitual columna Los psicólogos no sirven para nada. Nos propone mentiritas y mentirotas, la distancia entre la salud y la enfermedad. Ya volvemos con la mañana en camino.
última trama, sí. Me estaba diciendo Alejandro Pacha Sánchez que se tiene que ir y se va a ir ya porque, entre otras cosas, me está mirando Álvaro El Curi y en la próxima sesión de terapia que él me hace gratis, no me va a cobrar, pero me va a decir que anduve mal la semana. Eso es complicado. No, es horrible cuando el psicólogo dice, anduviste mal la semana. Es peor cuando el DT que el DT. Lo difícil de los psicólogos es que te genera un problema con vos mismo, ¿viste? Entonces, claro. Y esos problemas con vos mismo son difíciles de solucionar. No te lo puedes sacar encima, porque tienes que seguir yendo a todos lados con vos. A ver, desde la perspectiva entonces, hay tres grandes mojones, me parece, en el caso Sendik, que están unidos por sus comportamientos. Tres grandes mojones. Primero, su gestión al frente de ANCAP y el déficit enorme desde económico, situación que motivó desde la perspectiva política dos acciones. Primero, una investigadora al Parlamento, que sacó una resolución en mayoría y en minoría, ¿no? Sí, claro. Pero a su vez que dio insumo a legisladores de la oposición, de todo el espectro de la oposición, también hay que decirlo, de los que están más a la izquierda que ustedes y los que están más a la derecha que ustedes, de elevar esos antecedentes hasta la justicia. Eso están dando. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La otra, el famoso episodio del título. Sí. ¿Verdad? Que desde la perspectiva estrictamente legal ya fue zanjado. Y de la perspectiva política eso obra en el poder de cada ciudadano, que verá si le importa, si no le importa, si le parece grave, gravísimo o nada. Que tuvo, para mi opinión, una muy mala expresión del plenario. Y quiero decir, antes que vos lo digas, también te pareció mal a vos, porque yo recuerdo que todos los candidatos a la presidencia del Frente Amplio estaban disconformes con la resolución del plenario de aquel sábado. Es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Es verdad. Bien, y la tercera, que es esta, la de los gastos corporativos, que esta sí mereció el informe del Tribunal de Conducta Política, auspiciado por el propio Sendik, ¿no? Que lo solicitó y que tuvo todo este asunto. Ahora, ¿son cosas vinculadas o separadas? ¿Cómo deben ser vistas? Bueno, son parte de un proceso, pero yo creo que tienen diferencias. Es decir, lo que no podemos hacer, como se dice comúnmente, hacer como carne para chorizo, entreverar todo y ponerlo ahí. Porque hay temas diferentes que van por andaniveles diferentes. Tema gestión de ANCAP. Yo creo que ahí es verdad que la empresa ANCAP tuvo que ser capitalizada, pero también es verdad, o es una verdad que no se ha contado mucho, producto de por qué tuvo que ser capitalizada, ¿no? Y yo creo que en la gestión de ANCAP se hicieron cosas muy bien y cosas que en realidad no van a tener una rentabilidad inmediata. La desulfurizadora, por ejemplo, que es sacarle el azufre a las naftas y permitir que ANCAP siga funcionando, porque si no se hacía eso nos quedábamos sin refinadora. Nadie cuestiona mucho la desulfurizadora. No, bueno, pero son, ¿no?, 350 millones de dólares. Esos 350 millones de dólares forma parte de lo que se capitalizó ANCAP con los 800. Porque en realidad la capitalización de ANCAP lo que hizo fue legitimar en sus balances las inversiones que realizó. Porque ¿cuál fue el problema de ANCAP? Que cuando inició ANCAP tenía un acuerdo con PDVSA, y esto es complicado explicarlo rápido, pero tenía un acuerdo con PDVSA porque ANCAP no tenía un peso en caja y tenía que hacer muchas inversiones porque era una empresa que no le habían colocado recursos para invertir. Entonces esas inversiones había que financiarlas de alguna manera. Hay dos formas de financiarlas y ANCAP eligió un camino, y un camino que tuvo críticas. El camino fue el endeudamiento en dólares a partir de su socio PDVSA. PDVSA nos mandaba el petróleo y ANCAP solo le pagaba el 75% de cada embarque. El 25% restante de ese petróleo, que se vendía en dólares por supuesto, ANCAP lo tomaba, porque PDVSA se lo entregaba, era el acuerdo PDVSA-ANCAP, que lo firmó Chávez con Tabaré Vázquez, en donde con ese dinero sí, ANCAP financiaba sus inversiones. ¿Qué es lo que pasa? Le pasa a cualquier empresa. Si tú recaudás en pesos y te endeudás en dólares, tenés lo que le llaman los economistas el famoso descalce. Esto es, si el dólar sube, ¿verdad?, y el peso no, sí, claro, se tenés un problema. Eso es parte de lo que le pasó, porque ANCAP se endeudó a un dólar a 18 cuando empezó a endeudarse y terminó con un dólar a 30, ¿no? Y eso implica el descalce enorme que tuvo ANCAP. Luego tuvo una serie de inversiones que yo creo que ahí se pecó de equivocación. Tú tienes un kiosco y trabajas 8 horas en el kiosco y agrandas el kiosco. Dices, vamos a poner 2 kioscos, trabajas 8 horas en los 2. Ahora, si pones 8 kioscos, vas a tener un problema de gestión. No vas a poder gestionar eso. ¿Fue voluntarista, se puede decir? Sí. ANCAP hizo muchos proyectos muy grandes de inversión y lo que hizo fue tensionar toda la estructura de ANCAP, que no estaba preparada para gestionar, digamos, la estructura, toda su estructura, de todos los funcionarios, para poder gestionar correctamente eso. ¿Y eso qué hizo? Que algunos proyectos que estaban valuados iban a tener determinado costo, salieron más. ¿Qué me quieres decir vos? Que más allá de buenas o malas decisiones,
no hay escenario posible para el delito, digamos. Sí, yo creo que en ese caso no hay escenario para el delito. De hecho, tanto es así, y después creo que hay negocios que salieron mal, ojo, porque es una empresa, a veces nos olvidamos, no es un ministerio, ANCAP. ANCAP es una empresa que hace negocios, y los negocios a veces salen bien y salen mal. A las empresas hay que evaluarlas en su globalidad. Está bien, pero y si muchas salen mal, yo como ciudadano Está tengo bien. derecho a decir, a vos no te voto más, porque eso es espantoso, ¿no? Por supuesto, como hacen las asambleas de accionistas a sus gerentes. Sí, está bien. ¿No? Está Las bien. empresas petroleras en el mundo dieron pérdidas en los últimos 7 años. Dieron pérdidas en el mundo. Porque el petróleo no tiene un precio de mercado, tiene un precio geopolítico. Tiran una bomba al Medio Oriente, sube el precio. Cierran una canilla a los productores de la OPEP, aumenta el claro. precio. Es lo que están ahora en una especie de guerra entre Rusia y Estados Unidos, donde Estados Unidos le está sacando al mango petróleo para bajar el precio, que es lo que terminó pasando, que bajó el precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los estados tienen que tener políticas estables. Yo te quiero terminar con esto nada más por el tema ANCAP, que es muy complejo, podemos venir otro día a hablar. Sí, claro. ¿Qué es lo que necesita? La energía es un factor fundamental para el bienestar y el desarrollo. Sin energía no hay desarrollo ni bienestar. Entonces, los estados siempre tienen la necesidad de que la energía sea estable, aunque el precio internacional del petróleo tiene variaciones en función de estos criterios geopolíticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que tener una empresa que cuando el petróleo aumenta de precio, no me aumente de la misma manera la nafta en la estación de servicio, ni me aumente lo mismo lo que le pasa, porque si no, yo voy a hacer una inversión, pensemos en el empresario, por eso digo el desarrollo, voy a hacer una inversión, tengo tales costos, uno de los costos es la energía. Si yo no sé cuánto va a valer la nafta el mes que viene, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? No voy a hacer la inversión porque no sé si voy a ganar o no. Si yo salgo a trabajar en moto o en auto y no sé cuánto me cuesta de mi casa al trabajo porque no sé cuánto sale la nafta hoy, Sí. en realidad tengo una dificultad enorme. Entonces, está bien que los estados tengan empresas que cuando el precio del petróleo es alto, muy alto, como estuvo en determinado momento, el petróleo llegó a $140 el barril, tengan pérdidas. ¿Por qué? Porque se recomponen en el siguiente ciclo cuando el petróleo cae. Y si uno mira los precios del petróleo a nivel histórico, se dan estas situaciones justamente por estos problemas geopolíticos. Sube mucho el petróleo, hay crisis, baja el petróleo luego porque se abren las canillas. Sí, sí. Entonces, vos precisaste, entonces está bien tener una Igual por empresa. ahí no se explica todo el déficit de ANCAP. No, yo te estoy explicando una parte. Una parte es el descalce, otra parte es costos superiores a los proyectados. Sí, está ¿verdad? el LUR, está el cemento, Bueno, asuntos muy cuestionados también. pero ¿no? ahora, yo termino, o sea, te estoy tratando de explicarlo en pocos minutos. Otra parte es el precio del crudo y su relación con respecto a la paramétrica. Otro elemento importante son los impuestos que paga el combustible, porque ANCAP produce nafta a 17 pesos. Vale tanto porque le ponemos impuestos para financiar la educación, la salud, la vivienda. Es decir, eso es así. Y el tercer elemento son algunas otras políticas que yo las defiendo y creo que el Frente Amplio a veces no las ha defendido muy bien. Yo defiendo que ALUR dé pérdidas. Y tiene que ser una política explícita. Porque si ALUR no existe caña de azúcar en el Uruguay. Porque producir caña de azúcar en el Uruguay da pérdidas por el clima, por la forma. Entonces, el Uruguay, la sociedad, tiene que subsidiar porque un Estado tiene que tener políticas de desarrollo en sus territorios más deprimidos, como en este caso Bella Unión, que está en la frontera además. ¿Qué presidente francés va a sacar el subsidio agrícola? Ninguno. Y está subsidiada la producción agrícola en toda Europa. Y va a seguir siendo subsidiada, es decir, va a pérdida. Y está bien, porque un Estado nacional tiene que garantizar tener productores y garantizar un marco mínimo de soberanía alimentaria. Entonces, que el Uruguay haya subsidiado a Bella Unión con ALUR, y eso de pérdidas, está bien porque en el costo país eso es beneficioso en términos de política de soberanía de frontera, en términos de bienestar. El problema es que nosotros no le podemos decir a la gente, no, creamos ALUR, ¿verdad? Que hoy está dando pérdidas, pero en el futuro va... No, trataremos de que no dé tanta pérdida, pero esto es un subsidio. Y es un subsidio claro a una zona que si no planta azúcar, no tiene otra cosa que plantar. Y entonces la gente se te muere de hambre. Entonces, esta es una definición que el Frente Amplio en el 2005 lo dijo con mucha claridad. Después en el 2010 nos olvidamos de seguirlo repitiendo y a veces se olvida. Entonces, que ALUR de pérdidas, yo lo defiendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no es rentable producir caña de azúcar en el Uruguay. De todos modos, recordemos que estos asuntos están en la órbita judicial. Bien, termino con eso. ¿Qué hizo la legisladora de la oposición? Es verdad, lo llevaron a la... ¿Pero qué hicieron? ¿Presentaron una denuncia? No.
Agarraron todos los antecedentes de la comisión investigadora y dijeron a la justicia, nos parece que acá hay delito, investiguen ustedes. O sea, tampoco es que encontraron un delito específicamente y dijeron, voy a denunciar esto por esto. Le mandaron todos los antecedentes y la justicia tiene que investigar. Bueno, que la justicia investigue. Si hay un delito, que lo juzgue. Y que lo juzgue como lo tiene que juzgar. Y eso está bien, y eso es a lo que tenemos que lograr, que sea transparente. ¿Por qué dijiste, cito Diario El País, estoy esperando a ver si el Partido Nacional hace algo con Camí? ¿Te referís al ex director de ANCAP, actual senador de la República? Sí, Partido Nacional, ¿no? Partido Nacional, sí. Y bueno, porque el Partido Nacional se alzó como gran tribunal de la ética señalando a Sendik, y yo le pregunto si ellos enviaron, por ejemplo, al senador Camí, si es que tienen comisión de ética en el Partido Nacional, lo enviaron a analizar si sus gastos se corresponden o no se corresponden a una actitud ética, porque si no, uno está señalando la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio, ¿no? Pero si vos decís eso es porque presumís que debe haber un uso equivocado de la misma. ¿Tenés esa información? ¿Tenés esa convicción? Cuando surgió, eso lo tienen que investigar, cuando surgió el tema, se hablaba de todas las tarjetas corporativas. Claro, quedó Sendik después, ¿no? Siguió Sendik, el tema Sendik. Pero el primer informe que se dio fue cuánto habían sido el gasto de las tarjetas corporativas de todos los funcionarios. Estoy usando memoria. Creo recordar que la de Sendik era notoriamente más abultada que la del resto. Había gastado más. Ahora vuelvo a lo del inicio. Por gastar más, ¿es mayor delito o no? Si entonces, está mal, está mal. Siempre está mal. El chocolate, ¿no? Claro. Entonces me parece que el Partido Nacional se ha puesto como un tribunal de la ética cuando no ve la viga en su propia. Yo lo que digo es que analice, si Camino gastó mal, está bárbaro y yo pido disculpas. Es decir, pero lo que digo es, analicemos a todo y midamos a todo con la misma vara. Porque si no, parece ser que estamos midiendo con varas diferentes, las actitudes diferentes, según si es mío o si es de otro. Es más, yo creo que el Partido Nacional se perdió una oportunidad. Porque fíjense que yo miro la declaración del Partido Colorado y miro la conferencia de prensa que hizo el senador Lacalle Pou y veo diferencias abismales. El Partido Colorado, y yo tengo enormes diferencias con el Partido Colorado, pero el Partido Colorado ha dicho, aquí no hay crisis institucional, acá hay la renuncia de un gobernante y se sucederá en paz y en tranquilidad tal cual establece la Constitución de la República. En cambio el Partido Nacional dijo, no voy a ser carroñero, porque no somos carroñeros. Acto seguido hizo todo lo contrario, ¿no? Y después dijo, estamos frente a una crisis institucional. No hay ninguna crisis institucional. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia con respecto a algunas cosas. Desde mi punto de vista, el Partido Nacional, claro, está valentonado, las encuestas le dan que es el competidor del Frente Amplio, y sobre esa base hace tabla rasa y no le importa más nada que tratar de construir la idea, lo han editorializado, ¿no? Generar el hastío. Hay una editorial del diario El País, que dice, bueno, el Partido Nacional la oposición tiene el desafío de continuar con el clima de hastío en la sociedad. O sea, no se plantea decir, bueno, ahora que el caso Sendik ya no está, ¿no? Porque se resolvió y está la justicia investigando. Hablemos de los problemas de la gente, hablemos del proyecto de país, discutamos cómo resolvemos los problemas del trabajo, la equidad, las políticas públicas. No, hay que seguir con la política de hastío en la sociedad. Esa es una estrategia, y es una estrategia de carácter electoral que no pone los problemas de la gente arriba de la mesa. Bueno, esa es mi crítica. ¿En qué cosas el Partido Nacional fue carroñero con relación a este asunto? Bueno, y sigue insistiendo con respecto. Ahora siguen insistiendo, por ejemplo, hoy un pequeño debate con algún senador calificando de que lo de Vázquez cuando dijo que era valiente la actitud de Sendik de renunciar, eso no era así, y le pegan al árbol caído, ¿no? Están haciendo leña del árbol caído. Objetivamente pone a Sendik más expuesto ante la justicia porque ya no tiene fuero, ¿no? Pero ni siquiera reconoció eso el Partido Nacional. No digo, porque eso objetivamente te dejan de cierto gesto de valentía, eso sí podría decirse, ¿no? Pero el Partido Nacional... No, lo digo porque fue un argumento que decía, no va a renunciar porque... Lo decía el Partido Nacional. El Partido Nacional decía, Sendik no renuncia, lo decían legisladores del Partido Nacional, no renuncia porque se van a parar en los fueros. Resulta que el tipo ahora abandona los fueros y se va a defender como un ciudadano común y ni siquiera tienen la grandeza de decir, bien Sendik que se va a defender sin fueros parlamentarios a la justicia. Claro, de vuelta la viga en el ojo propio, porque fue el mismo Partido Nacional el que cuando tenía al intendente de Flores, Mazzulo, en un juicio lo puso en una lista y lo llevó a la Cámara de Diputados para que no pudiera seguir el proceso judicial porque tenía fueros parlamentarios. Fue el mismo Partido Nacional que, dicho sea de paso, el hoy diputado Castaing de Bar lo denunció públicamente esa actitud.
¿no? Denunció públicamente eso que estaba haciendo el Partido Nacional, que era a alguien que estaba en un proceso judicial por ser intendente. En debate Partido Nacional, ¿no? En debate Partido Nacional, sí, porque fue parte, digo, para decir todo como es, ¿no? Es decir, para no igualar todo. El que denunció es decir, bueno, no podemos poner a un diputado que está, a alguien a candidato a diputado para que tenga fuero para evitar el juicio. ¿La 711 votará la renuncia de Sendik? Más allá que hay recién un constitucionalista dice que no es necesario, porque en la medida que se plantea renuncia no hay posibilidad, porque si alguien quiere renunciar, renuncia. Pero más allá de eso... Sí, a ver, yo no me voy a poner a discutir con un constitucionalista, ¿no? Sí. Pero... No, la pregunta es igual... pero Raúl Sendik tiene un cargo que se lo dio la gente. Por tanto, no es que renuncio y me voy, sino que en realidad el órgano al que pertenece tiene que hacer. Esto es como cuando un diputado renuncia. Un diputado renuncia, se le acepta la renuncia. No se propone a nadie para asumir ese lugar, porque ahí está la línea sucesoria. Y yo estoy dispuesto, tengo claro de que todos vamos a aceptar la renuncia de Sendik, ¿no? Uh-huh. Y bueno, digo veremos que podría ser un gesto político, ¿no? Sí, pero sería un gesto equivocado. Dice, no, a mí me da, mirá, renunció obligado, entonces sí. Sería un gesto equivocado. No creo que sea, que es lo que suceda. Ahora tenemos una reunión, yo tengo que ir para el Palacio justamente para eso, porque tengo una reunión por eso ahí. te libero ya. Y donde vamos a discutir un poco cómo vamos a transitar, digamos, cómo va a ser el funcionamiento de la Asamblea General. Bien, gracias por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Claro que sí, dale. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com